Siberia es una vasta región geográfica que forma parte de la Federación Rusa y que se encuentra en la región septentrional del continente asiático. Este continente se define como la masa continental que se extiende desde los montes Urales al occidente hasta el Océano Pacífico en el extremo oriental. En la práctica, lo que se denomina región siberiana o Siberia es aproximadamente la mitad norte del continente asiático. En el sentido de los meridianos, el territorio de Siberia se extiende desde el Océano Ártico al norte hasta una serie de accidentes geográficos y fronteras políticas que separan el territorio de la Federación Rusa de una sucesión de estados de Asia Central, como Kazajstán, Mongolia y China en Asia Central y Oriental, y la República Democrática de Corea en el extremo nororiental contiguo al Océano Pacífico. Está recorrida por tres grandes ríos que fluyen desde las elevaciones de Asia Central hasta el Océano Ártico. Estos ríos son el Obi, con 5.410 kilómetros de largo y un caudal medio que asciende a 12.500 metros cúbicos por segundo, el río Yenisei, con 4.093 kilómetros de longitud y un caudal de 19.600 metros cúbicos por segundo, y el río Lena, con 4.300 kilómetros de largo y un caudal de 16.400 metros cúbicos por segundo. Siberia representa aproximadamente el 76% del territorio de la Federación de Rusia, alcanzando una superficie de 13.1 millones de kilómetros cuadrados. Si bien no constituye una unidad política, en sí es indudablemente una región claramente definida desde el punto de vista de su geografía y de su historia. En ese sentido, vale la pena señalar las gigantescas dimensiones de su territorio. Siberia es considerablemente más extensa que todo el continente europeo, que apenas se extiende por 10.530.000 kilómetros cuadrados, o sea, 2.6 millones menos que el territorio siberiano. Siberia es notoriamente más extensa que los Estados Unidos, 1,5 veces más grande, casi el doble de Australia, y más extensa que la suma de Brasil, México y Argentina. Así como es un territorio extremadamente extenso, Siberia posee una densidad de población muy baja, alberga 36 millones de personas y que son solo un 28% de la población de Rusia en 76% de su territorio. Esta densidad equivale a 3 habitantes por kilómetro cuadrado, haciendo de Siberia una de las regiones más escasamente pobladas del planeta. Se puede dividir en 3 sectores. Siberia Occidental, con 2.427 kilómetros cuadrados, inmediatamente al este de los montes Urales, que es una vasta planicie de 2.000 kilómetros de ancho, tierras bajas y mal drenadas, en donde son muy frecuentes los pantanos, lagos y ciénagas. En el extremo norte, próximo al océano, se desarrollan extensos ecosistemas de tundra. Al sur de la tundra comienza un bosque de coníferas, de abetos, por ejemplo, que se continúa al sur del paralelo 50 con la presencia de densos bosques de latifolias y caducifolias que genéricamente son denominadas la taiga. Siberia Central, con 4.122 kilómetros cuadrados, al este del río Yenisei, se encuentra entrecortada de cañones o de lagos profundos como el lago Baikal. En el sur se eleva un sistema montañoso constituido por la cadena Altai y los montes Sayanes, con cumbres de 3.000 a más de 4.000 metros. Siberia Oriental, ubicada también en el extremo oriente, con más de 6 millones de kilómetros cuadrados de superficie, se ubica al este del río Lena y está constituida por varios macizos montañosos que terminan al este en el estrecho de Bering y la península de Kamchatka, donde abundan los volcanes activos. Su ecorregión predominante es la taiga. Las vastas regiones siberianas fueron conquistadas por el Imperio zarista ruso en el periodo que se extiende desde el siglo XVI a principios del siglo XX.
El objetivo de la conquista fue no solo apoderarse de los territorios, sino también de sus riquezas naturales y producción, incluyendo pieles, minerales, etc. Uno de los instrumentos de conquista más importantes fue el ferrocarril, llamado Transiberiano, que se extendió desde las grandes ciudades de Rusia del oeste hasta el extremo este en Vladivostok, en la costa del Pacífico. En ese gigantesco territorio habitaban y aún habitan varias decenas de pueblos, con sus propias historias, culturas y territorios, que en gran medida fueron controlados por los ejércitos zaristas al principio, durante 3 siglos, y finalmente sufrieron un proceso parcial de rusificación, tanto por la inmigración de población de origen ruso, como por la extensión y a veces imposición de elementos culturales rusos, incluyendo el idioma. Los nenet o saboyedos habitan en los distritos autónomos de Nenesia y en la península de Yamal, en Siberia Occidental. Tradicionalmente se dedican a la crianza de reno y a la pesca. En tiempos recientes se han incorporado como fuerza laboral a los yacimientos de gas natural en la península de Yamal. Según el censo del 2002, eran 41.000 personas y su idioma original, el enetso, una de las lenguas samoyedas, es hablado por un poco más de 30.000 personas. Los yakutos son un pueblo túrquico que vive en la República Sayá, en Yakutia, en Rusia. Conforman el mayor grupo autóctono de Siberia. Son algo más de 500.000 individuos. En Sayá se encuentra Verkhoyansk, que es una población conocida por el frío extremo en invierno. Los yakutos también se extienden a los krais, o sea, las provincias de Yabarovsky y Krasnoyarsk. El pueblo yakuto se dedica principalmente a la caza, la pesca y la cría de caballos y ganado, y viven en yurtas o chozas con una forma característica. A diferencia de la mayoría de los otros pueblos túrquicos, que son generalmente musulmanes, los yakutos son en su mayoría cristianos ortodoxos, aunque el chamanismo tradicional se haya también muy extendido. La población de Yakutia es de 962.000 habitantes y el área del territorio es de 3.083.000 kilómetros cuadrados. La ciudad capital es Yakutsk, con 380.000 habitantes. Los evenks son un pueblo tungúsico del norte de Asia con una población de unas 40.000 personas. Se trata de un pueblo indígena originario de la zona norte de Siberia. El idioma evenki pertenece al grupo de las lenguas tungús, de la familia de las lenguas altaicas. El vocabulario básico tiene mucho en común con el mongol, lo que indica una estrecha relación entre ambas lenguas. En algunas zonas se puede apreciar una fuerte influencia de los idiomas yakuto y buriato. Los evenkis fueron en sus orígenes un pueblo nómada, por lo que solían vivir en campamentos formados por diversas tiendas. En idioma evensky, estas tiendas, generalmente en forma redonda, son conocidas como qualodzi. Los evenkis son hábiles jinetes y muchos de ellos se dedican a la cría de renos. Usan unas sillas de montar especialmente adaptadas para poder montar a los renos, a los cuales también usan como animales de carga, en lugar de para arrastrar trineos como hacen otras etnias. Los evenki nunca se comen a sus renos domésticos, mientras sí cazan y comen los salvajes. Existen grupos de cristianos ortodoxos entre los evenki, tanto de Rusia como de China, así como creyentes en el budismo tibetano. Sin embargo, la mayoría de este pueblo aún sigue siendo animista. Los chukis son un pueblo siberiano que habita una zona muy extensa y casi despoblada del norte de Siberia, entre el mar de Bering y el mar de Chukchi, incluyendo la península de Chukotka y las costas del mar de Ojotsk. Dicha zona incluye las cuencas de los ríos Anadyr y el río Alaseya, en el extremo nororiental de Siberia, en la Federación de Rusia. Tiene su propia lengua, el chukoto, y se dedican a la pesca, al pastoreo y a la cría de renos. Su población es de unos 5.000 habitantes.
Los Khanty de Rusia viven en Siberia Occidental, al este de los montes Urales, en la zona drenada por el río Obi. Su cultura e idioma son muy similares a los del vecino pueblo Mansi. Los Khanty alguna vez vivieron al suroeste de su tierra natal actual y pertenecían al mismo grupo étnico que los húngaros. Alrededor del año 500 después de nuestra era, después de verse obligados a abandonar la región, los Khanty emigraron al noreste y se establecieron cerca del río Obi. Quedaron bajo control ruso en el siglo XVI. Colonos rusos inundaron la región, convirtiendo a los Khanty en una pequeña minoría. Después que la URSS asumiera el poder, los impuestos que se habían aplicado en la época del zar se redujeron sustancialmente y la educación mejoró enormemente. Tradicionalmente la mayoría de los Khanty, que vivían en las regiones del norte, se ganaban la vida pastoreando renos. En las zonas del sur cazaban y pescaban, y en las regiones centrales practicaban una combinación de ambas actividades. Los Mansi o Bógulos son un pueblo indígena que vive en el Okrug autónomo de Yanzi-Mansi en Tiumén, donde su lengua junto con el yanti tiene estatus cooficial con el ruso. El área que ocupan las poblaciones Mansi es extensa, 523.000 kilómetros cuadrados, pero su población de 12.000 habitantes determina que su densidad es muy baja. A partir de 1960, la explotación de los yacimientos de petróleo de la región causó una fuerte ola de migración que provocó la dramática marginalización tanto de los yanti como de los mansi. En este momento ambos constituyen poco más del 1% de la población de la provincia. Los coriacos son un pueblo indígena del krai de Kamchatka, que es la península de Kamchatka, cuya vida antiguamente giraba en torno al reno. Era la principal fuente de alimentos. La carne se comía principalmente asada y la sangre, la médula y la leche se bebían o comían crudas. El salmón y otros peces de agua dulce, así como las bayas y la leche fermentada, se producían también a partir de la leche. En estos días los coriacs se alimentan también de productos procesados como pan, cereales y pescado enlatado. Los coriacs además venden sus renos cada año, pero los recuperan también debido a la abundancia de este animal en la región. En un próximo video continuaremos desarrollando esta temática.